Entonces, el sincretismo se hacía presente. ¿Qué quiere decir sincretismo? Es la fusión de las tradiciones, de las dogmas, de las prácticas religiosas para crear un sistema nuevo. Por ejemplo, la santería. Ese es un ejemplo de sincretismo. Es una mezcla de cosas, de dogmas, de prácticas para llevar a cabo esta nueva sistema, esta nueva creencia. La ciudad actualmente sigue existiendo, tiene el nombre de Bergama y existe en Turquía. Antiguamente, este también es un dato cultural, antiguamente el material de escritura era muy escaso y era muy costoso, y principalmente se utilizaba el papiro manufacturado en Egipto. En el siglo II a.C. surge un nuevo material al que se le llama el papiro de Pérgamo, y se utiliza para hacer ¿qué? ¿Qué cree que se utilizaba para hacer el papiro de Pérgamo? Pergaminos, los pergaminos. Este era un material que se parecía al papel, pero se elaboraba con la piel de animales. Era material más durable y era más accesible, entonces era muy popular en la región. Y luego ahora sí nos vamos con la iglesia con la ciudad número 4, con Teatira. Esta ciudad fue fundada por Seleuco, que ¿quién era Seleuco? Era uno de los generales que tenía Alejandro Magno, más o menos en el 300 a.C. Originalmente esta ciudad fue establecida como una guarnición militar, pero cuando quedó ubicada cerca de una importante carretera, entonces se constituye como una ciudad importante de manera comercial. En el 133 a.C. se integra a la provincia romana de Asia y pasa a ser una de las principales ciudades de la zona. Aquí se destaca esta ciudad por su industria textil. Actualmente es la moderna ciudad de Alquizar. Me parece, no la tengo, yo pensé que tenía la fotografía. El nombre de Teatira tiene dos significados. Puede ser la ciudad de la hija o sacrificio continuo. Y nos vamos a la quinta iglesia, a la quinta ciudad, que es Sardis. Sardis, que su nombre significa cántico de alegría o la que pertenece. Esta fue una ciudad fortificada que estaba construida de una manera estratégica en una ladera, y de sus lados tenía el río Poctolo. Se hizo famosa esta ciudad por sus artes y por sus manualidades, y esta ciudad fue la primera en donde se empezaron a fabricar monedas. Las originales, las primerititas monedas, se hicieron de oro y de plata. Esta ciudad fue destruida en un terremoto en el 17 después de Cristo. 17 después de Cristo, sí. Y fue vuelta a reconstruir. Sin embargo, en el 1402 después de Cristo fue arrasada por el ejército mongol. Las ruinas de Sardis actualmente están en la ciudad que se llama Sard. Eso es lo que está de las ciudades de Sardis. Y como algunas de las ciudades estaban, Sardis, Filadelfia, estaban cerca de construidas sobre placas tectónicas muy activas, es por eso que había muchos terremotos ahí. En este caso, pues la ciudad ya no se volvió a reconstruir. Y luego nos vamos a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia fue fundada por Eumenes II de Pérgamo en el 189 después de Cristo, como un símbolo de amor para su hermano Filadelfo, quien iba a ser el sucesor al trono. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal y se ubica entre la ruta entre Sardis y Colosas, pero fue construida, como les decía hace ratito, sobre una placa tectónica muy activa. Entonces había constantes terremotos, y por eso, a pesar de que era una ciudad muy bonita, estaba muy poco habitada. La ciudad tenía una tierra muy fértil, tenía grandes viñedos, y sus habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura. Las construcciones tan bonitas que tenían le dieron el sobrenombre de la pequeña Atenas, y en la actualidad sigue siendo una ciudad con el nombre de Alachir.
y luego nos vamos a la séptima ciudad. La séptima ciudad es la Odisea. La Odisea es quizás la ciudad más grande del Asia Menor. Está ubicada estratégicamente en una ruta comercial entre el Oriente y el Mediterráneo, lo que le permitía desarrollar una economía siempre creciente. Su capacidad económica era tal que, a pesar de que no tenían agua, tenían carencia de agua, ellos fueron capaces de mandar construir un acueducto subterráneo para que estuviera el abastecimiento de agua siempre constante. Y al igual que Sardis y que Filadelfia, sufrió también varios terremotos por los lugares donde estaban construidas. En una de las reconstrucciones, Antíoco II la nombró la Odisea en honor a su esposa Laodice. Esta iglesia es mencionada en el libro de, esta ciudad es mencionada en el libro de Colosenses. Pablo está haciendo referencia a la iglesia de la Odisea en el 4:16 y dice que había escrito una carta para la Odisea y que las cartas entre la Odisea y Colosenses deberían de ser intercambiadas y ser leídas en las congregaciones, pero realmente no se cuenta con ningún documento o ninguna copia escrita que nos muestre la carta de la Odisea. Roma, como ustedes saben, hay un dicho bien interesante, ¿verdad? Que dice que todos los caminos llegan a Roma. ¿Por qué? Porque Roma desarrolló un sistema muy avanzado de empedrados que hacían más sencilla la comunicación entre las ciudades para tener un mejor trato comercial entre ellas. Así que aquí, como vemos, el recorrido que Juan está sugiriendo es el siguiente. Iba a iniciar la carta, como les dije hace ratito, iba de Patmos, iba a llegar a través del Mediterráneo, primero a desembarcar en Éfeso. De ahí iba a subir 65 kilómetros hacia el norte para llegar a la ciudad de Esmirna y luego pasar a Pérgamo, y luego iba a bajar otra vez hacia el sureste 65 kilómetros para llegar a Tiatira, Sardis, Filadelfia y terminar finalmente en la Odisea. Entonces, este es nuestro entorno geográfico, ¿sí? Y vamos a pasarnos ahora al entorno político, y me voy a brincar la preguntita que viene aquí, porque me voy a esperar hasta la pregunta número 2. El entorno político. Como sabemos, en ese tiempo Roma era el imperio. En esa época Roma era el imperio más importante. Entonces, la forma de gobierno que tenía Roma era muy diferente a la que tenía Grecia. Recuerde que todo ese territorio del que estamos hablando anteriormente era de Grecia, pero ahora Roma lo ganó. Entonces, ya para estas ciudades, pues ahora ya no hay ciudades, porque ahora son provincias. No había estado, no había orgullo patriótico como lo tenían cuando eran del imperio griego. Ahora se tiene un gobierno centralizado y todas las decisiones llegaban hasta el emperador. La ciudad gozaba, y lo voy a entrecomillar, de cierta autonomía. ¿Por qué lo entrecomillo? ¿Por qué? Porque en caso de que hubieran, ellos de todas maneras estaban obligados a pagar tributos, las provincias tenían que pagar sus tributos, tenían que rendir cuentas al jefe supremo, y en caso de que hubiera alguna resistencia, alguna pues cosa que no estuviera muy de acuerdo a lo que los romanos estaban pensando o haciendo, el pueblo romano contaba con un ejército que era en ese momento invencible y supervisaba no solamente al pueblo, pero también a los funcionarios y a los gobernantes. Para Roma, los cristianos se estaban convirtiendo en una plaga, en una especie de plaga, porque ellos iban en contra del régimen. Entonces, que ellos consideraban que tenían que eliminarlos. Los creyentes tenían muy claro que no podían sucumbir ante el Dios de Roma y abiertamente deciden rechazarle. Y entonces, pues aquí
se hace efectivo lo que dice Juan 15:19, ¿no? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Juan tiene que escribir esta carta, tiene que escribir el Apocalipsis para poderles dar aliento a esos creyentes que están enfrentando esa oposición y esa persecución. Él les motiva a mantenerse fieles a las convicciones y a la fe en el Señor Jesús, a vivir radicalmente opuesto a todas las disposiciones de los gobernantes romanos y recordándoles la gloriosa esperanza de que sus vidas no están bajo el control del Imperio Romano, no están bajo el control del emperador, no están bajo el control de ningún poder terrenal, porque solamente Dios tiene el control sobre la vida y sobre la muerte, así tal como lo dice en Apocalipsis 1:18, ¿no? El Señor, el Cristo resucitado, tiene en su mano las llaves de la muerte y las llaves del Hades. De manera que los creyentes cobran valor para entonces enfrentar la muerte física con la seguridad de que les espera el don de la vida eterna. Y le repito, sería bien interesante que quizás leyera el libro de los mártires. Ahí se narran historias que realmente van a decir, van a dejarnos pensando, mi fe realmente es tan fuerte como la que tenían los cristianos de ese tiempo. Yo también hubiera hecho lo mismo, yo también hubiera mantenido mi fe realmente tan arraigada y sufrir todas las cosas que ellos sufrieron. O sea, sí, está bien interesante. Y ahora sí le quiero preguntar, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por su fe? ¿Hasta dónde estamos dispuestos realmente a llegar por la fe? Si ahora en este momento llegara alguien en esa puerta y dijera, vamos a matar a todos los que son cristianos, ¿negaríamos al Señor o realmente nos mantendríamos firmes en su palabra? O sea, es algo bien interesante, ¿verdad? Porque nosotros no estamos sufriendo persecución. Y quizás entonces ahorita podemos decir, claro, nosotros decimos, sí Señor, nos mantendríamos firmes, nos vamos a amarte hasta la muerte, porque no estamos sufriendo el tipo de persecución que están sufriendo al sur del estado, en Nigeria o en otros lugares que realmente están enfrentando este tipo de cosas. Entonces, eso es algo que a lo mejor nos tenemos que llevar de tarea y cuestionarnos, ¿no? Y analizar realmente hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el amor al Señor y por mantenernos firmes en su palabra. Y finalmente vamos a ver la parte número 3, que es el entorno cultural. Bueno, aquí 200 años antes de que el Apocalipsis fuera escrito, Asia ya había sido conquistada por los romanos, como le comenté hace ratito. Toda esa parte antes era de Grecia, pero luego llegan los romanos y conquistan todo eso. César Augusto logra unificar todo el imperio romano, logrando con esto una relativa paz, logrando orden y sobre todo el respeto por la propiedad privada. Entonces, todas estas personas del Asia Menor, ¿qué es lo que hacen? Hoy empiezan a tener una creciente lealtad hacia César Augusto, hacia Roma, y lo que inicia como un simple gesto de gratitud, ahora avanza hasta convertirse en una devoción de carácter religioso. El César entonces se empieza a convertir en un objeto de adoración, llegando incluso a considerarse como la encarnación del Dios mismo. Los poetas le componían odas en su nombre, el pueblo lo hacía objeto de adoración, no solamente pública, sino también privada. E inclusive algunos, para mostrar su lealtad, le piden a César Augusto la autorización para levantar templos en su honor, donde él dice, no vamos a hacerlo así. No, bueno, sí lo vamos a hacer pues, en Éfeso y en Nicea. Ahí sí háganme un templo pues. Y más tarde autoriza que se hagan otros templos en su honor en Pérgamo y también en Nicodemia, por lo que entonces
solamente teniendo una fe bien firme en Cristo, pues se puede resistir esa presión que estaban viviendo los cristianos de ese momento. Ahí le puse una foto, se ve muy pequeña, pero ese es un templo que estaba hecho para alabar a César. Ese era un templo que le hicieron al César. Roma contaba con estándares sociales para la conducta moralmente apropiados, ¿no? Pero sabemos que a pesar de todo eso, tenían prácticas inmorales que eran las que predominaban por toda Roma. Muchos de sus gobernantes eran corruptos, eran promiscuos y eran extravagantes, como lo hemos visto tanto en los libros de historia, yo creo, como en documentales e inclusive en películas. Había relaciones sexuales incestuosas, había homosexualidad por todos lados, y todo eso, le digo, podemos revisarlo en los libros de historia, no es algo que estamos inventando, ¿no? Que a pesar de sus estándares morales muy altos, pues todo eso se llevaba a cabo y se veía como algo normal. En el imperio, todas las ciudades estaban buscando destacar por encima una de la otra. Se vivía entonces un ambiente de rivalidad, un ambiente de competencia. Todas querían ser la ciudad primera en algo. Por ejemplo, Esmirna pues se denominaba la primera en belleza, Pérgamo la primera capital oficial. En resumen, la iglesia estaba enfrentando realmente una hostilidad bien grande por no conformarse a las prácticas de su tiempo, a las prácticas de su época. Y entonces también aquí viene una pregunta para nosotros: ¿cuáles prácticas culturales de la actualidad pueden infiltrarse en nuestra iglesia y dañarla y hacerla ver como que todo es normal y como que todo está bien? Y ahí sí le quiero pedir su participación. Al cabo tenemos todavía unos minutos. ¿Cómo cuáles prácticas usted piensa que se están infiltrando o pudieran infiltrarse en la iglesia y pueden dañar? La predicación, por ejemplo, la predicación de la prosperidad, que ya hemos hablado también de eso, ¿verdad? El humanismo, todo está centrado en mí mismo, yo soy lo más importante, yo soy el que debe de estar feliz, ¿Iba a decir algo, hermana? La idolatría, sí, también cuando empezamos a convertir a los pastores, a los hermanos que predican en personas que son superiores, o sea, sabiendo pues que también ellos son siervos del Señor, ¿no? No sé si alguien quiere opinar algo más. Ok, bueno, entonces pues vamos a concluir diciendo que la sociedad actual pues no es muy diferente de la sociedad del siglo I, de manera que el mensaje sigue siendo igual de pertinente e igual de vigente, así como lo fue para los creyentes del siglo I, igual es vigente para nosotros hoy en día. Y al igual que los receptores originales del Apocalipsis, los cristianos de la actualidad debemos separarnos espiritual y moralmente de la sociedad humanista y materialista que desea apartarnos de la fe en Jesucristo. El creyente no debe de conformarse a los moldes de este mundo. Debemos buscar, sobre todo, honrar al Señor viviendo nuestra vida de acuerdo con su palabra. Y aunque la visión de Juan pues era en ese momento difería geográficamente, políticamente, culturalmente de lo que tenemos en nuestra actualidad, la esperanza del retorno de nuestro Señor debe ser nuestro aliento para permanecer fieles a su palabra, para permanecer fieles en el Señor.